Muy buenas tardes, chicos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a Química desde cero. El día de hoy contamos con la presencia de la compañera Giselle López, el cual también va a impartir las clases de Química desde cero, por el cual vamos a ver en este caso nuestro tema. Ok, chicos. En la anterior clase vimos acerca de la tabla periódica, su clasificación. Sabemos que se clasifica en metales, no metales y metaloides. Los metales, por lo general, son los que están más abundantes. Por ejemplo, observamos aquí, ¿me permite un momento para darle permiso, en este caso, a chicos que están ingresando? Ok, chicos. En la anterior clase vimos la tabla periódica. Entonces, verificamos que los metales son, por lo general, muy abundantes dentro de ella. Los metales, en este caso, son todos los que ustedes observan aquí de color verde. Los no metales, en este caso, son los de color café. Asimismo, tenemos a los metaloides que sabemos que pueden actuar como un semimetal, es decir, como un metal y como un no metal. Bueno, el día de hoy vamos a ver acerca de la formulación inorgánica. Los temas a discutir es formulación de compuestos, qué es una fórmula química, cómo se saca el número de oxidación, cuál es la formulación y nomenclaturas de compuestos binarios oxigenados. La formación de un compuesto. Vamos a ver cómo se forma un compuesto en este caso. Como primer paso, tenemos que escribir los elementos en orden. Primero se debe, en este caso, escribir el catión. El catión es aquel que va a tener la carga positiva. Y luego vamos a escribir el anión, que es la carga negativa, tal y como lo observan aquí. En este caso, como ustedes observan en el cursor, este es el catión y este es el anión con carga negativa. Y se lo va a escribir con su número de oxidación, que en este caso es el que ustedes visualizan en esta parte de aquí. Como paso 2, vamos a intercambiar en este caso las cargas de cada uno. Es decir, la carga que en este caso de Y, que es 2 menos, va a pasar a X, que va a ser el catión, y viceversa. Como paso 3, la suma de la carga 2 más 3 o más 3 menos 2 siempre va a ser, en este caso, igual a 0. Es decir, miren chicos, observan que aquí el número de oxidación del aluminio es de 3. Entonces, 3 por 2 sería más 6. Como aquí en Y, en este caso el anión, estaba con carga 2 y aquí tenemos en el subíndice 3, 2 menos 2 por 3 sería menos 6. Entonces, observamos que tiene una carga de 0. Para nombrar este compuesto es importante primero nombrar el anión y luego el catión. Es decir, como que se nombre de derecha hacia izquierda. A continuación, le vamos a dar paso a nuestra compañera Giselle. Ya. Buenas tardes, yo me llamo Giselle y hoy les voy a impartir la charla de lo que es la formulación química, especialmente lo que es el número de oxidación. Vale, ¿puedes cambiarlo? Ya, entonces, primero tenemos que entender qué es una fórmula química. Una fórmula química va a ser la representación simbólica de la molécula de un elemento químico. Esto es lo que vamos a escribir en una hoja y nos servirá para realizar muchos cálculos más adelante. Entonces, tendremos que el número de átomos de cada elemento que se encuentren en esta fórmula van a ser representados como subíndices. Por ejemplo, aquí podemos ver la fórmula del fosfato de calcio. Entonces, ¿esto qué nos quiere dar a entender? Que tenemos, si ven, abajo del calcio hay un pequeño número 3, ¿ya? Entonces, este número 3 nos dice que nuestra molécula va a tener 3 átomos de calcio, ¿ya? Y para el caso del fosfato, si nos damos cuenta, el fósforo y el oxígeno están dentro de un paréntesis y fuera hay un 2. Esto quiere decir
que este 2 que está fuera va a multiplicar a cada subíndice de cada elemento dentro. Entonces tendremos que de fósforo tendremos 2 moléculas, digo, 2 átomos, y de oxígeno tendremos 8. Ahora vamos con el otro ejemplo, que en este caso esta es la fórmula química del ácido sulfúrico. Ya, entonces tendremos en una molécula de ácido sulfúrico 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Entonces, si queremos saber el número total de átomos, lo que vamos a hacer es a sumar los átomos y obtendremos el total. Cámbiala, vale. Ya, entonces ahora vamos a ver qué es el número de oxidación. El número de oxidación es la carga que posee el átomo de un elemento al momento de formar un compuesto. Ya, y estos se van a representar en los subíndices que vimos anteriormente. Ya, entonces estos van a ser en forma de iones y tendrán cargas positivas o negativas dependiendo de si ganan o pierden electrones. Ya, y a los que tienen carga positiva se los va a llamar cationes y a los que tienen carga negativa se los llamará aniones. Ya, un mismo elemento puede tener distintos números de oxidación. Ya, entonces ahora tenemos que los metales van a tener un número de oxidación positivo y como ya les dije antes, estos van a ser llamados también cationes, pueden encontrarlos con ese nombre. Ya, y los no metales pueden tener el número de oxidación positivo o negativo y serán aniones o cationes respectivamente. Ya, el oxígeno va a tener un número de oxidación igual a -2 en la mayoría de sus compuestos. Esto por la mayoría se encuentra en los compuestos inorgánicos, ya que los compuestos orgánicos son un poco más complejos y esto puede variar. Ya, el número máximo de oxidación positivo que puede alcanzar un elemento es un número de grupo de la tabla periódica. Es así que si nuestro elemento se encuentra en el grupo 2A, su número de oxidación, el mayor va a ser el 2. Puede tener más 2 o más 1, o puede tener solo el más 2, ya. Entonces, para los números de oxidación negativos serán los grupos 4A, 5A, 6A, 7A y tendrán de carga, tendrá -4, -3, -2 y -1 respectivamente, ya. Entonces, para determinar el número de oxidación debemos tener en cuenta que el oxígeno siempre va a trabajar con -2, excepto en compuestos de peróxido, que ya veremos más adelante de qué se trata, donde utilizará una valencia de -1. Ya, los números de oxidación se van a escribir siempre usando el signo más o el signo menos, dependiendo de si es un metal o un no metal. Ya, y los átomos en un estado elemental tendrán un número de oxidación de 0. Ya, esto quiere decir son los átomos que aparecen solos. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si en nuestra fórmula química vamos a encontrar un oxígeno molecular o un hidrógeno molecular, este va a tener como carga un 0. O sea, su número, si se encuentra solo el elemento, sea cual sea, puede ser un mercurio o un azufre, siempre va a ser 0 su carga. Ya. Cambia. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es la formulación química y más adelante vamos a ver de dónde salen los pequeños números que están ahí. Entonces, tenemos lo que es el óxido férrico, también conocido como óxido de hierro 3. Ya, entonces vemos que el hierro tiene como subíndice un 2. Este 2 viene de la carga, o sea, del número de oxidación del oxígeno, que es lo que está señalando mi compañera. Ya, entonces, al momento de nosotros formular, estos números se van a intercambiar. Ya, esto quiere decir que la valencia -2 del oxígeno se va a pasar como subíndice del hierro y la valencia +3 del hierro se va a pasar como subíndice del oxígeno. Para poder comprobar esto, debemos sacar, entonces tenemos el 3, que lo vamos a multiplicar, el 3 del oxígeno, porque tenemos 3 moléculas de oxígeno, las vamos a multiplicar por el número de valencia del oxígeno, que es -2. Y esto nos dará como resultado -6. Ya, y lo mismo haremos con los átomos de hierro que tenemos, que son 2 átomos de hierro, por su valencia, que es +3. Entonces, al realizar la suma de 6 más -6, nos va a dar 0. Esto quiere decir que nuestro compuesto está bien formulado. Cambia. Ya, entonces,
esto es lo que les expliqué antes, lo del número de oxidación, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo del óxido nítrico, ¿ya? Y como nos damos cuenta, aquí no tenemos el número de oxidación del níquel, ¿ya? Pero sabemos que el número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros lo que vamos a hacer es a plantear el número de oxidación del níquel como una incógnita, ¿ya? Entonces, vamos a representarlo con la letra X. Tenemos que x-2 va a ser igual a 0. ¿A 0 por qué? Porque el compuesto debe ser neutro. Entonces, lo único que vamos a hacer es un simple despeje. En este caso, el despeje es muy fácil porque no hay que multiplicar la X por nada, porque si nos damos cuenta, el níquel no tiene ningún subíndice. Entonces, al pasar por las reglas de sustitución, vamos a tener que el X va a ser igual a +2, porque si nos damos cuenta, en el despeje, lo que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Entonces, una vez obtenido ese número, sabremos cuál es el número de oxidación del níquel, que en este caso va a ser 2. Y lo podemos nombrar de varias formas según la UPAC o la fórmula tradicional, que sería en este caso óxido de níquel 2 o el óxido niqueloso. También. Ya, ahora tenemos un caso un poco más complejo. Como bien tenemos el óxido auroso, ya, lo que tenemos, como siempre sabemos, que el número de oxidación del oxígeno va a ser -2 y tenemos nuestra incógnita que es X. En este caso nos podemos fijar que el oro tiene un subíndice 2. Ya, entonces vamos a plantear la misma ecuación de antes, pero ahora ya no vamos a poner x-2, vamos a poner 2x-2 porque la x que está arriba debe multiplicar al subíndice para poder sacar el número correcto. Ya, entonces, una vez planteada nuestra ecuación, la igualamos a 0 porque como ya sabemos el compuesto debe ser neutro y esto vamos a despejar. Entonces pasa el -2 a sumar al otro lado y nos queda una incógnita de 2x. Según las reglas de despeje, lo que está dividiendo, lo que está multiplicando pasaría a dividir y nos quedaría 2 sobre 2 que nos va a dar a 1 simplificando. Y ya tenemos el número de oxidación del oro, que es 1. Ya, y como nombres tendremos que es óxido de oro 1 o óxido auroso. También. Ahora tenemos un ejemplo un poquito más complejo. Ya, en este caso tenemos el óxido férrico, donde ya se intercambiaron las valencias y tenemos al oxígeno con su valencia -2, pero tiene un subíndice de 3. Entonces nosotros vamos a multiplicar esto. Y lo mismo con la X. La X la vamos a multiplicar por el subíndice 2 del hierro y planteamos nuestra ecuación como lo hemos hecho en los casos anteriores. Ya. Una vez planteada nuestra ecuación, lo que vamos a hacer es a despejar la X para obtener el valor. Y así tendremos que nos va a dar un resultado de 3, ya como dispositivo. Ya, entonces tenemos que el número de oxidación del hierro para el óxido férrico va a ser +3. Y como nombres no podemos tener el óxido de hierro 3 o el óxido férrico. Cambia. Entonces, aquí tenemos unas tablas que nos permitirán saber con más facilidad el número de oxidación de los elementos. En este caso tenemos para los metales. ¿Ya? Y tenemos que pueden tener número de oxidación fija, como el litio, el sodio, el potasio y la plata, que trabajarán con +1. Eso también nosotros en química lo vemos como familias, la familia del +1, la familia del +2. Ya, pero no deben confundirla como con las familias de la tabla periódica. Bueno, ya, entonces también tenemos las que tienen valencia +2, que es el magnesio, el bario, el calcio, el cadmio y el zinc, con la valencia +3 el aluminio, y también tenemos algunos elementos de valencias variables, o sea, estos pueden tener más de una valencia, pueden ser divalentes, trivalentes o tetravalentes, ya. Entonces, aquí tenemos con valencia +1, +2, el cobre y el mercurio con valencia +1 y +3, el oro y el tantalio con valencia +2 y +3, el cromo, el hierro, el manganeso, el níquel y el cobalto con valencia +2 y +4, el estaño y el plomo con valencia +3 y +5, el vanadio y el talio. También.
Y aquí pueden observar otra tabla que les servirá mucho para la formulación de compuestos químicos, así que les recomiendo que la impriman o la anoten en su cuaderno y de esta manera será más ágil el proceso hasta que ya los puedan memorizar con el paso del tiempo. Gracias. Gracias, Giselle. Bueno, como les mencionó la compañera, es muy importante que ustedes sepan esta tabla de los elementos con sus respectivas valencias, ya que esta tabla nos permitirá formular más adelante cualquier tipo de nomenclatura que vayamos a hacer, intercambiar sus valencias y sus números de oxidación. Continuamos con los compuestos inorgánicos binarios. Para ello, es muy importante estos compuestos, ya que aquí van a intervenir dos elementos químicos diferentes. Los compuestos binarios, por lo general, se van a clasificar ya sean en óxidos. Los óxidos, por lo general, se van a clasificar en óxidos básicos, óxidos ácidos. También tenemos a los peróxidos, también a los hidruros, que pueden ser hidruros metálicos, hidruros no metálicos. Y estos hidruros no metálicos por lo general son del grupo 13, 14 y 15, que se los va a considerar como hidruros volátiles. Además, también están los grupos del 16 y 17 de la tabla periódica, que se los va a considerar como haluros de hidrógenos. También tenemos a las sales, que pueden ser sales neutras y sales volátiles. Antes de comenzar a hablar acerca de los óxidos, es muy importante decir que existen tres formas de nomenclaturas. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática, que es considerada por la IUPAC, también la nomenclatura de stock. También es importante decir que la nomenclatura tradicional en el 2005, según la IUPAC, ya se dejó de utilizar, pero muchos libros aún la siguen utilizando. Bueno, ¿en qué consiste la nomenclatura tradicional? Este requiere conocer la valencia de los elementos y la relación en que se combinan los átomos. También se pueden emplear los sufijos. Específicamente aquí se emplean los sufijos. Hipo, oso, ico, per, ico. Un ejemplo que tenemos aquí es el óxido de potasio. Aquí, por ejemplo, no hacemos uso de estos sufijos que es hipooso o oso, ico o perico, por motivo de que en este caso el potasio está trabajando solo con una valencia. Y cuando trabajan con una sola valencia, por lo general, se lo puede nombrar así, es decir, óxido de potasio. La nomenclatura sistemática, ¿en qué consiste? Aquí se utilizan los prefijos para indicar el número de átomos de cada elemento, sin requerir el conocimiento de las valencias. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí específicamente se utilizan los prefijos, es decir, mono, di, tetra, hecta o así, prefijos, que ya lo vamos a ver a continuación. La nomenclatura stop, aquí se indica con números romanos entre paréntesis la valencia del metal. Bueno, ustedes dirán, pero ¿cómo se utilizan los números romanos? Aquí nombramos en este caso óxido de potasio y verificamos que aquí se está utilizando los números romanos entre paréntesis. Bueno, los sufijos empleados en este caso en la nomenclatura tradicional, aquí hay condiciones. Si un elemento tiene una valencia, se le nombra con el nombre del elemento o con el nombre acabado en ico. Por ejemplo, aquí vemos óxido sódico. ¿Por qué? Porque este único elemento va a trabajar con una sola valencia. Acá, si un elemento tiene dos valencias, por lo general, su sufijo va a acabar en oso o en ico. Por ejemplo, el hierro va a trabajar con valencias más 2 y más 3. Entonces, como sabemos, el mínimo, que en este caso el mínimo sería el más 2, le vamos a nosotros a agregarle el sufijo, en este caso oso. En este caso, el mayor se le va a agregar el sufijo, en este caso ico, tal como lo observan aquí. Este sería el menor y este sería el mayor. Si un elemento tiene 3 valencias, por lo mínimo se utiliza hipo o oso. También puede acabar en este caso en ico. Por ejemplo, aquí tenemos en este caso a un compuesto que, bueno, por lo general tiene 4 estados de oxidación diferentes, pero muchas veces nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en compuestos de 3.
Entonces, ahí nosotros podemos implementar hipo, oso y en este caso ico. Si un elemento tiene 4 valencias, el mínimo como prefijo sería hipo y el sufijo sería oso. Es decir, el hipo con el respectivo nombre y agregado luego oso. Por ejemplo, aquí observamos que aquí se lo nombra con anhídrido hipocloroso. Bueno, el anhídrido por lo general se lo utiliza cuando hay un no metal. Y observamos que aquí en este caso el cloro tiene 4 números de oxidaciones diferentes, que es el +1, el +3, el +5 y el +7. Y por lo general aquí se va a utilizar todos estos sufijos que ustedes observan aquí, hipooso, oso, ico y en este caso el perico. La nomenclatura tradicional. Algunos elementos cambian la forma de su nombre al usar esta nomenclatura. Por ejemplo, aquí tenemos al hierro, que su prefijo va a cambiar en este caso el nombre como ferro. El cobre va a cambiar como cupro. El oro va a cambiar como auro. El plomo va a cambiar como plumbo. El estaño como estano. Es importante decir que en química no se utiliza la palabra ñ. Por eso se utiliza doble N. También tenemos al azufre, que en este caso su otro nombre sería sulfur. Bueno, aquí chicos, en la nomenclatura tradicional observamos que tienen sus números de oxidación. En este caso tenemos aquí uno del cobre y siempre el oxígeno va a trabajar con -2. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, chicos? Estas cargas de aquí se van a intercambiar. El 2, que es del oxígeno, se va a intercambiar al cobre y el +1 del cobre va a cambiar al oxígeno. Y es así que tenemos al óxido cuproso, haciendo aquí utilizando el prefijo oso, y en este caso acá, que tenemos que se cambia el +2 de su estado de oxidación al oxígeno y el -2 hacia el cobre. Pero ¿qué pasa aquí? Ustedes dirán, bueno, sí, se cambia el 2 hacia el cobre y el 2 hacia el oxígeno. Pero ¿por qué acá no aparece en este caso los dos? ¿Por qué? Porque en este caso se simplifican. Por eso nos queda como óxido cúprico. Los prefijos que se pueden usar en la nomenclatura sistemática son los siguientes: mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hecta. Por ejemplo, aquí tenemos en este caso 5 átomos de oxígeno. Si se dan cuenta, siempre se va a nombrar, chicos, de derecha hacia izquierda. Por eso, pentaóxido de miren, porque hay en este caso, 2 átomos de cloro. Por eso, pentaóxido de dicloro. En el caso de aquí tenemos sulfuro de dihidrógeno. Y aquí, como vemos, 4 átomos en este caso de hidrógeno, tetrahidruro de silicio. Los compuestos binarios oxigenados. Bueno, aquí vamos a ver acerca de los óxidos básicos, que también se los puede conocer como óxidos metálicos. Aquí, para formar un óxido, es importante saber que va a existir una combinación de metales de valencia fija o valencia variable, más el oxígeno. Su fórmula general va a ser, en este caso, X va a representar al metal y el oxígeno, en este caso, en representación de los óxidos. El 2, que va a ser en este caso el número de oxidación, que ya está intercambiado del oxígeno, y la N, que va a representar el número de oxidación del metal ya intercambiado. Según la nomenclatura clásica, para nombrarlos se utiliza la expresión óxido seguida del elemento, el cual se le añadirá un sufijo u otra según la valencia con la que actúe. Como en antes lo observamos, se puede utilizar en este caso los sufijos como hipo, oso, ico, perico. Los compuestos binarios oxigenados también, como les mencioné, de los óxidos metálicos se forman de un metal que se va a unir a un oxígeno. El oxígeno siempre en los óxidos va a tener carga -2. Un ejemplo que observamos aquí. Bueno, aquí tenemos al metal más el oxígeno con carga negativa, que es -2. Entonces se van a intercambiar
en este caso, más X se va a cambiar hacia el oxígeno y el menos 2 se va a cambiar hacia el metal, como lo observamos en la parte de aquí. Bueno, aquí tenemos en este caso al óxido de sodio. Verificamos que su número de oxidación es más 1 y siempre, como les recuerdo, siempre en los óxidos metálicos siempre va a tener carga menos 2. Por eso el menos 2 se va a cambiar al sodio y el 1 se va a cambiar al óxido, quedando como óxido de sodio. Asimismo, tenemos al litio, que va a tener un número de oxidación más 1 y el óxido un número de oxidación de menos 2. Se intercambian los números de oxidación y queda óxido de litio. Recuerden, se nombra siempre de derecha a izquierda. Es decir, miren chicos, óxido de litio. Esto como nomenclatura tradicional. También tenemos otro ejemplo, ya que todos los subíndices son múltiplos entre sí, se pueden simplificar. Miren, el 2 que es del calcio pasa al oxígeno, el menos 2 que es del oxígeno pasa hacia el calcio. Entonces, como son múltiplos, se simplifican y nos va a quedar en este caso así, miren. Y este sería el óxido de calcio. Chicos, por favor, yo les mencioné que por favor tengan un bolígrafo y un papelito. Por favor, chicos, quiero que ustedes formulen en este caso al óxido de aluminio. ¿Cómo sería? Les voy a dar un tiempo de 2 minutos, chicos, para que puedan realizar. ¿Cómo sería el óxido de aluminio? ¿Cuál sería la fórmula? Si alguien de pronto ya llega a formularlo, chicos, por favor, les pediría que lo mencione. Al2O3. ¿Perdón? ¿Cómo sería la fórmula? Recuerden que cuando nosotros vimos la tabla... Al2, el aluminio con subíndice 2 y el oxígeno con subíndice 3. Muy bien. Recuerden, el aluminio siempre va a tener, en este caso, este elemento, siempre se va a abreviar con la palabra A y una letra minúscula. Siempre la A va a ser mayúscula y la L minúscula, porque es una forma de abreviar el elemento químico, tal y como anterior ya hablamos en la clase de la tabla periódica. Un óxido, en este caso, ¿cuál sería? El óxido siempre va a estar representado por un oxígeno. ¿Y qué carga tendrá este oxígeno? ¿Qué número de oxidación, chicos? A ver, ¿qué carga o número de oxidación tendrá el oxígeno? El óxido. -2. Menos 2, muy bien. El óxido, recuerden que siempre va a estar representado por un oxígeno, que sería una O mayúscula. Bueno, lo vamos a observar cuál sería su fórmula. En este caso, verificamos que es esta fórmula de aquí. Bueno, saben que el aluminio, su número de oxidación es más 3. Entonces, como su número de oxidación es más 3, va a cambiar al oxígeno, como lo observan aquí, que va a ser su átomo, o sea, hay 3 átomos de oxígeno, y aquí el número de oxidación, que es menos 2 del oxígeno, va a cambiar hacia el aluminio. Entonces, verificamos que así sería la fórmula de un óxido de aluminio. Es muy importante por ello saber los números de oxidación, en este caso de cada elemento químico. Luego tenemos asimismo a óxidos metálicos de valencia variable. Este es un compuesto donde existe también un metal que va a estar unido, en este caso con el oxígeno. Pero como su nombre lo menciona, valencia variable. Es decir, que existen varios elementos que no solo va a tener un solo número de oxidación, sino que pueden tener 2, 3 o 4, dependiendo de cada elemento. Entonces, un ejemplo aquí es el mercurio, que va a tener en este caso 2 números, el más 1 y el más 2. Entonces, como vamos a formar un óxido metálico, aquí tenemos al mercurio,
que va a tener su número de oxidación más 1. Y en este caso, el óxido que va a trabajar con un número de oxidación de menos 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Intercambiamos las cargas. Miren, este menos 2 va a pasar al mercurio. Este 1, que es del mercurio, va a pasar al oxígeno. Y nos va a quedar aquí. Y algo muy importante, ¿se dan cuenta que aquí no se coloca el número 1 cuando ya se intercambian las cargas? Miren, este 2 pasa al mercurio acá y este 1 va a pasar hacia el oxígeno como subíndice. Pero se dan cuenta que aquí no está el 1. Esto es porque en química no se pone en este caso la unidad y así se lo representaría en este caso a los óxidos metálicos. Entonces, aquí tenemos óxido de mercurio 1. ¿Por qué? A ver, ¿alguien me recuerda por qué se pone en este caso paréntesis y un número romano? ¿Por qué? ¿Por qué nomenclatura es, chicos? A ver, chicos, estamos para aprender. No importa si se llegan a equivocar, estamos justamente para aprender. ¿Quién me recuerda por qué se pone un número romano entre paréntesis? Bueno, chicos, les voy a comentar. Esto se debe porque es la nomenclatura stock. ¿Qué nos dice la nomenclatura stock? Que en este caso se pone el número romano entre paréntesis. Por eso se pone un número romano entre paréntesis. Y se nombra, recuerden, se va a nombrar, en este caso, de derecha hacia izquierda. ¿Por qué? Óxido de mercurio. Y 1 porque trabajó con este caso con número de oxidación más 1. Por ese es el motivo. Bueno, aquí también vemos, como les dije, es valencia variable que puede actuar con 2 números y aquí actúa en este caso con menos 2. Entonces se cambian y aquí alguien me recuerda por qué en este caso aquí no hay unos subíndices. A ver, chicos, comenten. Porque se simplifica. Muy bien, porque se simplifican. Siempre que en este caso ustedes visualicen así, se van a simplificar. Entonces, vamos a nombrar. ¿Cómo vamos a nombrar, chicos? ¿Desde qué parte vamos a nombrar en este caso, para poner nuestra fórmula química? Centro hacia afuera. De izquierda a derecha. Bueno, sería en este caso de derecha, miren chicos, de derecha hacia izquierda. Pero muy bien. ¿Vieron que estamos para aprender? Miren, vamos a nombrar óxido de mercurio. ¿Por qué ponemos aquí en este caso números romanos 2? Porque trabajó con el número de oxidación más 2. El uso de números romanos se le llama la nomenclatura stock. Miren, tal como lo visualizan aquí. Bueno, continuamos. La nomenclatura tradicional. En esta nomenclatura se utilizan los sufijos, ya sea oso o ico, para el menor y mayor. Miren, el menor siempre se va a utilizar, en este caso, el sufijo oso. Para el mayor se va a poner, en este caso, ico, según su número de oxidación. Por ejemplo, aquí tenemos al mercurio, como anterior lo mencionamos, que trabajaba con números de oxidación más 1 y más 2. Entonces, ¿ustedes cuál creen que es aquí el menor? De aquí, ¿el más 1 o el más 2? ¿Cuál es en este caso el menor? ¿El más 1 o el más 2? ¿Cuál creen ustedes, chicos? El número de oxidación, chicos, ¿qué es menor aquí? ¿El más 1 o el más 2? El más 1. Muy bien, amigo. Es más 1. Entonces, como el más 1 es el menor, va a tener en este caso el sufijo oso. Miren cómo lo visualizan aquí. Se nombra de derecha hacia izquierda. Óxido mercurioso. Oso porque es el de menor valencia. Ya, y en este caso aquí visualizamos que está trabajando con el número de oxidación más 2. Entonces, aquí simplificamos, intercambiamos en este caso los números de oxidación y bueno, ustedes visualizan que ya simplificamos. Entonces, como aquí se está trabajando con el número de oxidación mayor, que es el más 2, entonces se utiliza en este caso el sufijo ico, por ser el mayor.
Entonces sería óxido mercúrico. Continuamos. Bueno, para los números de oxidación en no metales es importante decir que entre los no metales tenemos al cloro, al bromo y al yodo. Estos elementos químicos que ustedes observan son no metales. Bueno, y estos van a tener varios números de oxidación, como el +1, el +3, el +5 y el +7. Si trabaja, en este caso, se dan cuenta que está trabajando con 4 números de oxidación aquí. Entonces, si trabaja con el número de oxidación +1, se va a utilizar en este caso el sufijo hipooso. Si trabaja con el número de oxidación +3, va a trabajar con el sufijo o prefijo oso. El +5 va a trabajar en este caso con el prefijo y sufijo ico. Y el +7 con el per-ico. Asimismo, tenemos en este caso a los no metales, tales como el azufre, el selenio y el telurio. Estos van a trabajar con números de oxidación +4 y +6. Recuerden que cuando trabajamos con 2 números de oxidación, siempre el menor, su prefijo y sufijo va a ser oso. El que le continúa, que va a ser el mayor, se le va a poner el prefijo y sufijo ico. Asimismo, tenemos en este caso al fósforo, al arsénico y el antimonio, que va a trabajar con un número de oxidación +3, +5. Si trabaja con +3, con oso. Si va a trabajar con el número de oxidación +5, con ico. Por eso, chicos, se les mencionaba en la parte de acá que es importante que ustedes se sepan esta tabla de elementos con sus respectivas valencias, ya que esto va a permitir que ustedes puedan realizar cualquier tipo, en este caso, de fórmulas. Bueno, vamos a continuar, chicos. Bueno, aquí en este caso también les he mostrado aquí los no metales, que va a estar los halógenos, como podemos tener aquí al flúor, al cloro y al bromo. Y van a trabajar con números de oxidación 1, 3, +5, +7. Asimismo, la familia de los anfígenos va a trabajar con número de oxidación 2, 4 y 6. ¿Y cuáles son esas familias de los anfígenos? El azufre, el selenio, el telurio. Miren, aquí se escribe completo cómo sería el elemento. Y esta es la forma abreviada que se debería escribir el elemento. Recuerden, siempre el primer elemento, siempre la primera letra va a ser mayúscula y el segundo va a ser minúscula. Si solo hay un solo elemento, que en este caso, o sea, que se pueda nombrar, por ejemplo, en el caso del azufre, siempre va a ser mayúscula la primera letra. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta esto, chicos. Bueno, y aquí tenemos a la familia de los nitrogenoides, que es la familia 3. Va a trabajar con números de oxidación 1, 3, 5 y 7, tales como el fósforo, nitrógeno, el arsénico. También tenemos a los carbonoides. ¿Se recuerdan que anterior en la clase, cuando vimos la tabla periódica, se le mencionó los carbonoides? ¿Por qué se le decían los carbonoides? Porque estaba en la familia del carbono. Y bueno, esta va a pertenecer a la familia 4. El carbono en este caso va a trabajar con valencia o número de oxidación 2 y 4. Y el germanio, en este caso también lo tenemos aquí, y al silicio, que va a trabajar siempre con número de oxidación 4. Bueno, aquí tenemos a los óxidos no metálicos, que también se los puede llamar anhídridos o óxidos ácidos. Cualquiera de esas 3 terminologías, chicos, pueden tomar estos óxidos. O sea, cualquiera de esas 3 nombres se los puede mencionar. Entonces, ¿en qué va a consistir el óxido no metálico? Como su nombre lo dice, va a haber un no metal más un oxígeno. Y recuerden, siempre los óxidos va a trabajar con número de oxidación de -2. Entonces, su fórmula general es X va a ser el no metal, el O, que viene a ser el oxígeno, va a ser en este caso el que forme el óxido y va a tener, en este caso, número de oxidación -2. Se intercambia el -2 hacia el no metal y lo observamos aquí, que en este caso es 2 átomos de este no metal. Y asimismo tenemos al óxido, que va a intercambiar su estado de oxidación hacia el oxígeno. Según la nomenclatura
clásica para nombrar un óxido no metálico, se pone la palabra óxido seguida del nombre del elemento, al cual se le añadirá un sufijo u otro según la valencia con la que actúe. También se puede emplear la palabra anhídrido. Recuerden que solo esta palabra que es anhídrido, solo se lo pueden emplear para los óxidos no metálicos o también que es conocidos como óxidos ácidos. Bueno, vamos a ver un ejemplo acerca de los óxidos no metálicos. Como les mencioné, es un no metal unido a un oxígeno con carga negativa de -2. Entonces, intercambiamos, chicos. Recuerden que siempre tienen que intercambiar ustedes, chicos. Bueno, y aquí observamos, en este caso, al óxido de cloro. 1, ¿por qué? Porque está trabajando con valencia 1 el cloro. ¿Ya? Entonces, asimismo tenemos al óxido hipocloroso, que también se lo puede llamar. Esto, el nombre que nosotros le asignemos va a depender de la nomenclatura que nosotros vayamos a utilizar. Es decir, tradicional, stock o la sistemática, que es por la IUPAC. El uso de prefijos numéricos se le llama la nomenclatura sistemática. Recuerden que la nomenclatura sistemática, cuando hay un átomo, se va a mencionar con el prefijo mono, tal como lo observan. Miren, por ejemplo, aquí está trabajando con un número de oxidación. Entonces, como es un número de oxidación, va a ser mono. Cuando ya se intercambia, porque recuerden, se nombra siempre de derecha hacia izquierda. Ahora, cuando se va a trabajar, en este caso, con dos átomos, se va a poner el prefijo di. Cuando hay 3, tri. Cuando hay 4 átomos, tetra. Cuando hay 5 átomos, penta. Cuando hay 6, hexa. Cuando hay 7, hecta. Cuando hay 8, octa. Cuando hay 9, nona. Y cuando hay 10, deca. Y bueno, y así un sinnúmero de átomos, chicos, que van a tener un prefijo. Y esto se basa específicamente en la nomenclatura sistemática, en utilizar en este caso estos prefijos. Bueno, continuamos. Los óxidos no metálicos. Bueno, en este caso ustedes ven aquí al azufre. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Intercambiamos. El azufre va a trabajar con números, miren chicos, aquí hay algo muy importante. Este azufre va a trabajar con números de oxidación +2, +4 y +6. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Intercambiamos en este caso los números de oxidación. Recuerden, óxido siempre va a ser -2. Se cambia en este caso al azufre y el +6 se va a cambiar hacia el óxido y quedaría de esta forma de aquí, tal como ven en el cursor. Entonces, lo que va a pasar aquí es que se va a dividir y nos va a quedar en este caso así. En la nomenclatura stock, recuerden, se va a nombrar con números romanos y entre paréntesis. Entonces aquí observamos que óxido, miren, se va a nombrar aquí, óxido de azufre. ¿Y con qué número de oxidación trabajó aquí? Con el 6. Entonces por eso se pone aquí entre números romanos, entre paréntesis 6. Asimismo, la tradicional. Aquí, como trabajó en este caso con +6, se va a utilizar en este caso el sufijo ico, porque es el mayor, aquí como lo ven aquí. Y en las nomenclaturas sistemáticas, como les mencioné, van a tener los prefijos y se va a nombrar de derecha hacia izquierda. Miren, aquí hay 3 átomos de oxígeno y un átomo de azufre. Entonces, se va a nombrar tri, miren, porque hay 3 átomos, tri, óxido, y ahí se agrega de azufre. Así consiste esas 3 nomenclaturas, chicos. Bueno, y aquí les voy a traer también, es importante que ustedes sepan los usos y las aplicaciones de los óxidos. Por eso le he traído un videito para que ustedes puedan observar. Por lo general, muchas veces nosotros aplicamos los óxidos y todo aquello, pero no sabemos, o sea, para qué en realidad es de importancia. Entonces, para ello le he traído este video. Muchas sustancias cotidianas contienen óxidos. Por ejemplo, el óxido de magnesio es un óxido básico que se utiliza en aliviar malestares estomacales. El dióxido de carbono se utiliza en la fabricación de gaseosas y el óxido de silicio se utiliza en la elaboración de ladrillos y cemento.
Bueno, chicos, es un video corto, pero para que ustedes observen en qué se puede aplicar en este caso los óxidos. Y se dan cuenta que es muy importante saber en este caso formular, porque depende de eso, de cómo vayamos nosotros a organizarnos en química después. Y bueno, y realizar reacciones químicas y todo lo que vaya a seguir en adelante. Bueno, la bibliografía que hemos utilizado es la que ustedes observan en pantalla y aquí está también el link, en este caso de YouTube, que hemos extraído en este caso el video. Gracias, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan antes de finalizar la clase? Chicos, pregunten. Recuerden que estamos para aprender. Es importante que ustedes pregunten siempre. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Tal vez, no sé, podrían mandarnos o pasarnos las diapositivas como para volver a ver. Sí, claro, sí, sí les puedo mandar. En el grupo les voy a juntar las diapositivas, chicos, para que ustedes puedan repasar. También, chicos, me olvidaba de decirles que les voy a enviar dos ejercicios de retroalimentación. Recuerden que no es obligatorio, pero sí es importante que ustedes lo realicen para que ustedes puedan tener más noción acerca de estos óxidos, de cómo se forma una fórmula química y cómo actúa estos. Chicos, ¿alguna pregunta más? Una pregunta. ¿Sí? Dime. De los ejercicios que nos va a mandar, ¿por dónde va a ser? Es decir, si por el grupo o por Teams. Ya. Cualquier información se la voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Ahí. Miren, chicos, ahí en ese documento que yo le estoy poniendo en este caso la tabla periódica. ¿Para qué le estoy poniendo la tabla periódica? Para que ustedes puedan visualizar cómo se puede, en este caso, poner el símbolo de un elemento. También les he puesto, en este caso, la tabla de valencias de cada elemento para que ustedes puedan formular. También les he agregado dos ejercicios, como les mencioné, para que ustedes puedan autoevaluarse. Si ustedes tienen alguna duda o cualquier chico, no duden en preguntarme por interno. Asimismo, por WhatsApp me pueden preguntar. En el grupo salgo como administradora, así que ahí me pueden preguntar y yo con gusto les respondo sus dudas. Lo importante es que ustedes aprendan y se den cuenta de lo que es esta hermosa ciencia que es la química. ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Ninguna? No, muchísimas gracias, al contrario, excelente clase. Ok, chicos, pasen bien, bendiciones, cuídense y ya saben, no salgan porque, bueno, no sé en qué país de pronto se encuentran ustedes, pero acá en Ecuador está cayendo bastante ceniza. Cuídense y utilicen mascarilla, ya saben. Bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. Albert. Gracias a ustedes, chicos, y muchísimas gracias, Giselle López, que nos acompañó en esta clase. Pasen bien, chicos. Adiós. Pasen bien, chicos. Cuídense.